El texto sobre el que voy a hablar se titula Historias de vida de una mujer amazónica, intersección de autografía, etnografía e historia. La autora es Blanca Muratorio de la Universidad de British Columbia en Vancouver. Sin embargo, el texto se remonta en Ecuador, en la Amazonía, más precisamente en la provincia de Napo. La autora emplea la historia de Francisca como una narrativa de automodernización que han empleado los indígenas para desafiar un proceso impuesto de homogenización étnica. Los grupos indígenas de la región amazónica del Ecuador, como muchos otros grupos nativos de Latinoamérica, pasaron por un violento proceso de colonización cuando los españoles llegaron en el año de 1492 a América e impusieron su cultura sobre la ya existente en la zona. Este proceso de colonización, si bien fue obligatorio en su tiempo, en la actualidad existen grupos como el que Muratorio narra en su historia, que se proponen desafiar este proceso de homogenización étnica, rescatando sus propias raíces y poniéndolas muy por encima de las demás culturas o étnicas. No esto como un acto egoísta, sino proteccionista hacia sí mismo. La autora Blanca Muratorio emplea el método de los relatos de vida de Francisca Andy, una mujer amazónica. Para esto usa el consentimiento informado de su sujeto de investigación, es decir, de Francisca. Muratorio argumenta que este es un proceso que nos fuerza a vernos a nosotros mismos reflejados en el espejo de otro, y además nos hace tomar conciencia de que nuestros objetos de análisis son sujetos participantes con sus propias agendas sobre los usos e implicaciones del trabajo de campo de los entrevistadores. Se reconoce y se respeta activamente las diferencias que tienen ambas partes. Muratorio indica que el consentimiento informado es ir más allá de las relaciones de producción, es decir, se da mayor participación a los sujetos de la investigación. El método etnográfico propone ir más allá de la reflexividad individual. Entre las principales conclusiones y hallazgos que se presenta por parte de la autora, podemos mencionar que la presencia de nuevas circunstancias históricas ha incrementado dramáticamente los cambios sociales y culturales en la Amazonía, y son las generaciones más jóvenes de mujeres indígenas que se ven obligadas a confrontar estos nuevos desafíos, que pueden no llevarles al mismo sendero de identidad que Francisca eligió. Muratorio, a través de su trabajo de campo realizado, pudo evidenciar lo dura y difícil que fue la vida de Francisca, cómo sus costumbres, creencias y tradiciones jugaron un papel fundamental en su identidad actual. Y aunque sus padres fueron una piedra angular en su historia, ella los recuerda con mucho amor y cariño, destacando que la vida que Francisca tiene ahora es resultado de sus decisiones y de su incesante lucha por ser una mujer amazónica, de carácter y espíritu fuerte como lo fue su padre. Personalmente considero que el trabajo realizado por Blanca Muratorio fue arduo y bastante complejo. Claro está que el entender una cultura ajena a la nuestra es muy complicado. La presencia de diferencias provoca miedo, recelo y negatividad hacia lo desconocido. Sin embargo, el trabajo de campo que Muratorio lleva a cabo sobrepasa el simple concepto de una relación impersonal entre el entrevistador y el entrevistado. En este caso, la autora trata de ir más allá y reconoce la autoridad de su sujeto de investigación. Para Muratorio, Francisca es más que solo la persona a la que entrevista. Francisca es para la autora una mujer fuerte, luchadora y valiente, que aunque carece de un nivel de educación elevado, puede transmitir su historia a través de Muratorio, de una manera formal y profesional. Una historia que puede ser escuchada y transmitida no solo por el viento, sino también por papel. Además, considero bastante importante la manera en la que la autora plasma lo relatado por Francisca, cómo presenta su historia sin dejar de lado los momentos difíciles y desgarradores por los que Francisca tuvo que pasar para formar su identidad actual. Puedo concluir que el texto es bastante enriquecedor. Muratorio definitivamente tiene la habilidad de transmitir sentimientos y emociones de una manera única. Por otro lado, cabe resaltar la valentía que tuvo Francisca para contar la historia de su vida, aún después de estar consciente que su cultura difiere mucho del resto de culturas del mundo. Definitivamente, la etnografía y el trabajo de campo que la misma implica puede resultar muy compleja. Sin embargo, los frutos que se obtienen de ese trabajo son muy importantes y le permiten a los lectores entender más sobre el resto de culturas y las etnias que le rodean.